Muy buenas, en este vídeo sobre las generalidades de los músculos haremos una pequeña introducción sobre sus funciones, hablaremos de las palancas y de las posibles clasificaciones de los músculos, ya sea por histología, forma, número de vientres musculares y disposición de las fibras. Los músculos son elementos activos del aparato locomotor. Tanto los huesos como las articulaciones son elementos pasivos, por lo que se necesita alguna estructura que produzca el movimiento. Las células musculares, que son contráctiles, ante un estímulo del sistema nervioso producen la contracción del músculo, lo que aplicándolo a una palanca ósea se traduce en movimiento. Las funciones de los músculos son variadas. Atribuyen el movimiento al aparato locomotor, utilizando los huesos como palancas que actúan a través de articulaciones. La fuerza muscular generada por la contracción del músculo producirá el movimiento a través de las articulaciones. Estabilizan articulaciones, sobre todo en el caso de articulaciones sinoviales. También son imprescindibles para mantener la postura, y es una función importante sin que en principio haya contracción. Siempre hay un tono muscular. Tienen una función metabólica como reservorio de proteínas, y el trabajo mecánico de la contracción genera calor, algo relevante para el mantenimiento de la temperatura corporal. Como hemos dicho antes, los huesos funcionan como palancas físicas donde actúa la fuerza muscular. Las palancas físicas y biológicas tienen tres componentes. El primer componente es el punto de apoyo o fulcro, que lo llamaremos A. El brazo de potencia o potencia lo llamaremos P, y es el punto donde se aplica la fuerza para vencer la resistencia. Y por último tenemos el brazo de resistencia o resistencia, que lo llamaremos R, y es lo que se opone a la potencia. Hay tres tipos de palancas según la localización de sus partes. Hay palancas de primer orden, donde el fulcro se encuentra entre la potencia y la resistencia, como por ejemplo en la cabeza, donde el fulcro es la articulación entre la cabeza y la columna, la resistencia es la parte anterior de la cabeza, y la potencia son los músculos suboccipitales. Las palancas de segundo orden son aquellas en que la resistencia se encuentra en el centro y el fulcro y la potencia en los dos extremos, como ocurre en el caso del tobillo, donde el fulcro es la punta del pie, en las articulaciones metatarsofalángicas, la resistencia es el peso corporal y la potencia son los gemelos. Y las palancas de tercer orden son aquellas en que la potencia está en el centro y el fulcro y la resistencia en los extremos, como es el caso del brazo, donde el fulcro es el codo, la resistencia es el peso que sostiene la mano y la potencia es la fuerza que realizan los músculos. Se distinguen diferentes tipos de músculo según su estructura histológica. Por una parte está el músculo estriado o esquelético, en el que se encuentran estrías delimitadas en la tinción, y su característica más importante es que son de contracción voluntaria, y son todos aquellos del aparato locomotor encargados de mover los huesos. Después tenemos el músculo liso o visceral, que no tiene estrías, y su contracción es involuntaria. Es el encargado de recubrir las paredes de las vísceras vacías, como el estómago o el esófago, y las paredes de los vasos sanguíneos. Y por último tenemos el músculo cardíaco o miocardio, que es el músculo del corazón y es estriado pero involuntario. Aunque es estriado, sus células no son iguales a la de los músculos estriados que hemos visto antes. El músculo estriado o esquelético presenta dos partes bien diferenciadas. Una parte central de color rojizo, que se llama vientre o cuerpo muscular, y unos extremos de color blanco llamados tendones. La diferencia anatómica entre el vientre muscular y el tendón es el color. El vientre muscular es rojo porque tiene mioglobina y está muy vascularizado. Otra diferencia es que el vientre muscular es blando, aunque siempre tenga algo de tono muscular, y funcionalmente es contráctil y extensible, además de viscoelástico, por lo que puede recuperar su forma después de una deformación. Y el tendón, en cambio, tiene un color blanco muy brillante y es duro, ya que está formado por tejido conjuntivo fibroso, colágeno. Funcionalmente no es ni contráctil ni extensible, por lo que tampoco será viscoelástico.
El color blanco del tendón es diferente al del nervio, que tiene un color blanco más apagado. El movimiento se produce a consecuencia de la función contráctil del vientre muscular y el anclaje de los tendones uniendo el vientre muscular al hueso. La contracción del vientre muscular con la inserción de su tendón en un hueso producirá el movimiento. Los músculos no siempre van insertados a huesos. También se pueden insertar en cartílagos, como los músculos alares de la nariz, o incluso en la piel, como algunos músculos de la cara. El músculo y el tendón producen un rozamiento que puede derivar en miositis, inflamación del músculo, o tendinitis, inflamación del tendón. Para evitarlo, existe una cubierta de tejido conjuntivo laxo, llamado epimisio, que envuelve el vientre muscular y el tendón. Rodea todo el músculo convirtiéndolo en una unidad. Cuando el epimisio recubre el tendón, se pasa a llamar peritendón, aunque es el mismo tejido. El peritendón, al llegar al hueso en el que está insertado el tendón, pasa a llamarse periostio, que contiene vasos sanguíneos y nervios que nutren y dan sensibilidad al hueso. El punto donde el tendón se inserta se llama entesis, y su inflamación es lo que se llama entesitis. Para que la contracción sea más eficaz, existen grupos musculares contenidos en compartimentos que están delimitados por huesos y por membranas de tejido conjuntivo denso llamadas fascias. Estas fascias también pueden ayudar a evitar el rozamiento, y su inflamación es lo que se llama fascitis. Se pueden clasificar los músculos desde el punto de vista anatómico, según la forma, según el número de vientres musculares y según la disposición de sus fibras. Según su forma, pueden ser músculos largos, que son longitudinales y predominan sobre todo en las extremidades, músculos planos, que son músculos que cubren grandes superficies musculares y que se encuentran sobre todo en el tronco, como el dorsal ancho, y sus tendones también suelen ser láminas planas y se llaman aponeurosis de inserción, y también pueden ser, según su forma, músculos cortos, que son los que no predominan ninguna dimensión y los podemos encontrar en la mano, en el pie o en la columna. Según su número de vientres musculares, los podemos clasificar en músculo simple o músculo compuesto. Músculos simples son los que tienen un solo vientre, mientras que los músculos compuestos son los que tienen más de un vientre y se subdividen en 5 tipos. Están los músculos de tipo bíceps, que son 2 vientres de origen y uno de inserción, como el bíceps femoral o el bíceps braquial. Músculos de tipo tríceps, con 3 vientres musculares de origen y uno de inserción, como el tríceps braquial. Músculos de tipo cuádriceps, con 4 vientres de origen y uno de inserción, como el cuádriceps femoral. Músculos tipo monocaudal, que son los que tienen una inserción, y estos músculos monocaudales pueden tener 2 vientres como el músculo digástrico, o incluso más de 2 vientres, los que se llaman poligástricos, como el flexor largo del pulgar. Y por último, los músculos tipo policaudal, que son los músculos con un vientre y más de una inserción, como el músculo flexor profundo de los dedos. La última clasificación es según la disposición de fibras que lo forman, y pueden ser fusiformes, con fibras paralelas al origen y a la inserción, o peniformes, en forma de pluma, y se subdividen en 3 tipos. Los músculos semipeniformes, con las fibras oblicuamente a un lado del tendón. Los músculos bipeniformes, con sus fibras oblicuas por los 2 lados. Y los músculos multipeniformes, que tienen más de un tendón y cada uno de ellos recibe fibras musculares oblicuas por los 2 lados. Esta clasificación nos permite determinar la potencia que deba tener el músculo. Los músculos peniformes tienen muchas más fibras por centímetro cúbico. Los músculos potentes suelen tener movimientos lentos y de poca amplitud. En cambio, los músculos fusiformes se encargan generalmente de los movimientos rápidos y de mucha amplitud. Otra estructura que evita el rozamiento son los anexos musculares. Entre el músculo en movimiento y una superficie dura se forman bolsas sinoviales, que son bolsas formadas por membrana sinovial y llenas de líquido sinovial,
que se forman a partir de la misma articulación. Cuando el movimiento es continuo, puede llegar a inflamarse esta bolsa produciendo bursitis o sinovitis, que finalmente puede llegar a pasar a ser tendinitis o sinotendinitis. Y esto es todo, compartan y suscríbanse si les ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.